Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa especial que se está transmitiendo en conmemoración del Día de la Mujer este 8 de marzo. Y bueno, es muy interesante todo este fenómeno psicosocial, cultural que se está dando en base a la respuesta de la opresión, de la agresión y de la corrupción en estratos relacionados con las autoridades, que desafortunadamente en México es un país altamente corrupto, en el cual se ven truncados o se ven oscurecidos, se ven entorpecidos eh, denuncias, se ven entorpecidas ciertas acciones jurídicas y legales por la alta corrupción que hay en México. Y por eso mismo es que el feminismo no está funcionando como debiera. Y por eso es que se está pasando al siguiente nivel de una respuesta colectiva de algunas mujeres, no todas, que están locas de la desesperación, están hartas de encontrarse con esta pared de corrupción al momento de denunciar. Porque muchas autoridades dicen, es que hay que incentivar la cultura de la denuncia. Sin embargo, vas y denuncias y resulta que de alguna o de otra manera no hay las pruebas suficientes para que proceda la denuncia y el castigo que debería de merecer ese criminal, ese feminicida, y también en el caso de la violencia en general, ese infanticida, ese homicida. No se despeguen porque este programa va a estar buenísimo y también vamos a hablar un poquito más de lo que significa el Día de la Mujer. No se despeguen, les mando un besito. Pues bueno, ya estamos de vuelta aquí en el programa de lleno. El programa de esta ocasión es El feminismo no sirve. Las feministas están locas. Y en efecto, como ya lo dije en el intro, el feminismo no está funcionando como debiera en tiempo y forma. Las feministas nos estamos volviendo locas de la desesperación, del hartazgo por tanta corrupción, por tantas trabas, por tanta negligencia por parte de muchas autoridades que no se quieren conmover, que no quieren generar esa empatía y les interesa más su bienestar propio o recibir algún dinero de los delincuentes que salen libres, los cuales han cometido algún homicidio, suicidio e infanticidio. Es la realidad que está viviendo México y muchos otros países de Latinoamérica. La corrupción es un cáncer que está pudriendo a países tan maravillosos, a países con tanta riqueza cultural, con tanta riqueza social. Y desafortunadamente muchas personas que no han vivido estas agresiones. Y es más, es común en México, y díganme si no estoy diciendo la verdad, que mucha gente cuando es asaltada, cuando ha sido presa de algún crimen, ya ni siquiera va a denunciar, porque sabe los altos niveles de corrupción que hay arriba, que hay en las autoridades correspondientes que deberían de aplicar el castigo ejemplar. Sin embargo, en este país, como en muchos otros de Latinoamérica, la justicia es para la gente con dinero, y si no tienes dinero para pagar tu justicia, para pagar tu libertad, te quedas en la cárcel. Por eso es que la gente que muchas veces sigue estando dentro de la cárcel es porque no ha tenido los medios para pagar su libertad. Es triste porque México, al igual que otros países de Latinoamérica, sigue existiendo aún una riqueza cultural en muchos aspectos. Hay mucha riqueza, sin embargo, hay muchas mentes pobres que no quieren abrirse a esta empatía, que no quieren solidarizarse con la gente que hemos vivido y que hemos estado en las garras del crimen. Inclusive, aunque nada más te hayan robado tu celular, se hayan metido a robar tu casa, te hayan robado tu coche, inclusive cuando te hayan secuestrado, si eres mujer te hayan violado, eres niño, eres varón y te violaron de niño, te violaron de niña. En su defecto, si ya te asesinaron, no puedes levantar la voz, no puedes decir ya nada. Es triste, es una realidad muy tangible y palpable en México y Latinoamérica. Pero antes de continuar, vamos a hablar de dónde se conmemora
el Día Internacional de la Mujer. Me gustaría abrir este espacio comentándoles que hoy por la mañana muy temprano llegaron aquí a la casa a tocar las Testigos de Jehová, eran 2 mujeres, y decidí abrirles la puerta porque tenía algunas cosas que comentarles a ellas y quería ver qué tan abiertas estaban a este diálogo. En fin, tocaron, les abrí, les dije adelante, bienvenidas, si gustan pasar y tomar asiento. Eran 2 mujeres testigos de Jehová, una como unos 28, 25 años, la otra como unos 39, 40, 45 a lo mucho. Y me dijeron, oye, es que queremos hablarte de Jehová y no sé qué tanto. Les digo, sí, ya he recibido otras personas, sin embargo, me presento. Soy psicólogo humanista, trabajo en áreas de mi rubro con asociaciones civiles y de manera independiente. Estoy haciendo trabajo social. Y también estoy generando actividades, generando acciones con otras personas, mayormente mujeres, para poner una solución a todo este asunto de la apatía, de la desigualdad y de la corrupción, que ese tema de la corrupción creo que va a ser el más complejo y es el más complejo con el que nos hemos enfrentado porque desafortunadamente por esta corrupción se nos han cerrado puertas y ha sido muy complejo y muy difícil dar los siguientes pasos, pero estamos ahí en pie del cañón, tratando de hacer cambios significativos, no nada más con las autoridades correspondientes, sino inclusive con que tú concientices respecto a nuestra realidad como país, abras tu mente y decidas trabajar el desarrollo de tu inteligencia emocional, la cual yo te podré enseñar paso a paso aquí en estos programas. Desafortunadamente mucha gente cuando no ve amarillismo, cuando no ve luminarias, cuando no ve artistas, no ve escándalo, escarnio, no le llama la atención. Sin embargo, el día de mañana tú podrías ser la siguiente persona asesinada, porque no nada más nos están matando a nosotras las mujeres, matan también a hombres y a niños, por otros motivos que no son la violencia de género, ya sea por ajustes de cuentas entre el narco, por simplemente ser presas de criminales, por ajuste de cuentas entre hombres, porque hay rivalidad, por cuestiones de dinero, por una cuestión sentimental, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotras nos están matando, no nada más por cuestiones también de la delincuencia, sino también por una cuestión de género. En muchos estratos socioculturales, no en todos, y sobre todo en el interior de la República, donde hay poblaciones de pueblos originarios, donde aún hay muchos estigmas en base al machismo y la misoginia. El simple hecho de ser mujer te rebaja de nivel y el simple hecho de ser mujer te pone en el foco rojo para ya no tener vida al otro día. No así en ciudades como México o Guadalajara o Monterrey y sobre todo en los estratos de la clase alta, que no se exime de un crimen pasional o de alguna otra cuestión, porque la clase alta no es perfecta, pero sin embargo tiene una apertura más grande, tiene otra educación. Simple y sencillamente están educados de una manera muy diferente a la clase media y a la clase baja. Espero que este programa te sirva para abrir los ojos y para comprender que la violencia de género y la violencia en general que estamos viviendo en países como México y muchos otros de América Latina es un tema de educación, de empatía y de respeto. Les comentaba que estaba tratando esto con estas mujeres, testigos de Jehová, y les dije todo este speech mío, mi currículum, y les hablé desde la parte científica y psicológica, ellas también exponiéndome las ideologías que tienen de su religión como testigos de Jehová. Y llegamos al punto más álgido, llegamos a la cumbre por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por todas esas mujeres que fallecieron en el incendio de una fábrica de textiles en Nueva York en el año 1911. La historia nos cuenta que 146 trabajadoras textiles fallecieron en un incendio debido a las quemaduras, los derrumbes y la inhalación de humo. Algunas de ellas se llegaron a suicidar por no ver escapatoria. Qué triste, ¿no? Cuando se conmemora el Día de la Mujer, algunos lo hacen pensando que es una especie de celebración alegre. Sin embargo, el verdadero origen dista mucho de ser un motivo para sonreír o inflar globos o dar obsequios. Lo que sucedió hace poco más de 100 años es realmente atroz y terrible. Hoy lo podemos recordar pensando que esas injusticias quedaron atrás, pero lo cierto es que aún después de tanto tiempo las mujeres continúan luchando y continuamos luchando por nuestros derechos. 146 mujeres muertas en la fábrica de Triangle Shirtwaist de New York. La tragedia sucedió en una fábrica de camisas ubicada en Nueva York.
el 25 de marzo de 1911. Este fue uno de los mayores desastres industriales en toda la historia de Estados Unidos. Las trabajadoras textiles fallecieron debido a las quemaduras, los derrumbes y la inhalación de humo. Otras se suicidaron al no ver escapatoria. Gran parte de las empleadas eran inmigrantes jóvenes que rondaban los 20 años de edad. Las muertes se produjeron porque las trabajadoras no pudieron salir del edificio en llamas. Los dueños de la fábrica habían cerrado las puertas de las escaleras y sellado las salidas para evitar robos. Este desastre hizo que se produjeran cambios legislativos importantes en temas laborales y provocó la creación del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. El incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist es lo principal que recuerda que este día 8 de marzo es una razón más para seguir luchando y no hay nada que celebrar. Y realmente todo este movimiento viene no nada más desde la marcha. Recordemos que en la época del medievo, en la época de la Inquisición, a la mujer no se le permitía el acceso a la educación. Muchas mujeres llegaron a tener educación haciéndose pasar por hombres, porque ni siquiera la clase alta, ni siquiera la nobleza, en muchos casos tenía acceso. Fueron habiendo cambios paulatinamente con algunas mujeres. Al pasar de los años, les repito una vez más, muchas de ellas haciéndose pasar por hombres. Si quieren ver más o menos de cómo es esta historia, les recomiendo ver la película The Pope o La Papisa. Déjenme buscar el dato para que lo tengan bastante agendado. Es muy interesante esta película porque nos muestra la barbarie y el machismo y la misoginia que se vivía en aquellos tiempos. La estoy buscando. Yo la vi como La Papisa, la encontré como La Papisa. Y aquí está. Les voy a dar rápido una breve sinopsis para que la entiendan. La leyenda de la papisa Juana trata acerca de una mujer que había ejercido el papado católico ocultando su verdadero género. El pontificado de la papisa se sitúa entre el año 855 y 857, es decir, que según la lista oficial de papas correspondió a Benedicto III, en el momento de la usurpación de Anastasio el bibliotecario. Otras versiones afirman que el propio Benedicto III fue la mujer disfrazada y otros dicen que fue el periodo entre el año 872 y 882, es decir, el del Papa Juan VIII. La película la van a encontrar así como La Papisa. Aquí ya me apareció. Y aquí está la película La Papisa. Voy a poner La Papisa, película. Y es muy interesante que se metieran a investigarla. Yo la encontré en YouTube. Estaba muy interesante. La película La Papisa o La Pontífice es una película histórica de producción alemana, británica, italiana y española, dirigida por el director alemán Sönke Wortmann en el año 2009. El drama se basa en la novela homónima de la escritora estadounidense Donna Woolfolk Cross, nacida en el año 1947. Y relata la leyenda surgida en la Edad Media sobre la figura de la papisa Juana, una mujer que en el siglo IX supuestamente llegó a ser papa haciéndose pasar por hombre. Recomendaría que vieran esta película, se las recuerdo una vez más, La Papisa o La Pontífice, del director alemán Sönke Wortmann. Está muy interesante esta película porque, les repito una vez más, los va a trasladar a aquellos tiempos en los que la vejación hacia la mujer era bestial. Si vamos avanzando con el tiempo, la mujer todavía por el año 1930, 1940 todavía no ejercía el voto en muchos países. Y gracias a la creación del feminismo fue que se abrió la brecha para que las mujeres hoy en día podamos votar o inclusive tengamos la capacidad de trabajar y de ser independientes económicamente y elegir si queremos tener pareja más adelante y apoyarle en los gastos del hogar, porque nuestra sociedad se va remodelando, se va reconstruyendo, va evolucionando y revolucionando, y el feminismo, a final de cuentas, como lo menciono en el intro, es la causa que busca reducir la desigualdad y la brecha entre el hombre y la mujer en cuestión de derechos y obligaciones. Desafortunadamente,
Y yo lo he vivido en carne propia. He vivido agresiones, he vivido secuestros. He vivido abuso sexual, violación. Y he conocido casos de otras mujeres porque fui al centro de atención para personas violadas aquí en la Colonia del Valle. Y los niveles de corrupción que hay en nuestro país son muy altos. La primera vez que denuncié atraparon a 2 tipos y las pruebas de ADN que había en mi cuerpo correspondían con las de ellos. Y resulta que no había pruebas suficientes, dijo... El veredicto fue del juez. El veredicto legal pues fue que no había un registro gráfico, no había fotos ni video de la agresión, por lo tanto no había pruebas, a pesar de que el ADN correspondía, el ADN de su sangre y de su semen. Es increíble cómo con dinero puedes pagar tu libertad siendo un criminal, siendo un asesino, y quienes se enriquecen son las autoridades. Inclusive, como lo dije en un principio, muchas autoridades dicen, y si ustedes tienen la delicadeza de ir a su asamblea ciudadana, que se está haciendo por colonias, por cuadrantes, donde están explicando que se dividieron en cuadrantes las colonias, para vigilar mejor a la ciudad. Tienen el cinismo de decir, tengamos la cultura de la denuncia. Muchos de ustedes, y muchas de ustedes, apuesto que ya han sido presa de la delincuencia. Y quizás una vez fueron a denunciar y se dieron cuenta que el delincuente ya estaba por las calles suelto. Entonces, ¿cómo nos piden las autoridades que tengamos la cultura de la denuncia si ellos son corruptos y dejan salir a estos criminales? Todo este escándalo, todos estos movimientos feministas, el feminismo realmente ya no está funcionando por la corrupción. Ya no está funcionando porque vas y levantas una denuncia de que te violaron, de que te secuestraron o de que mataron a tu hija, a tu novia, a tu esposa, a tu hermana. Y es un número más, porque a las autoridades no les importa, no les importamos como ciudadanía. Solamente se importan ellos mismos. Quieren llegar al poder únicamente para desfalcar al pueblo. Sin embargo, también nosotros como pueblo tenemos la culpa porque no leemos sobre nuestros derechos, no nos informamos, no exigimos que trabajen como se debe de ser, no asistimos a estas juntas vecinales y no estamos al tanto de lo que pasa en nuestras colonias, no nos inmiscuimos en la política vecinal. Y es importante que estemos integrados para exigirles y decirles que todo esto está pasando, todos estos desmanes que muchas mujeres feministas, no todas, están destruyendo monumentos, están destruyendo instalaciones del Metrobús, rompiendo cristales de comercios, etcétera, porque están hartas de la corrupción. Si las autoridades trabajaran en tiempo y forma con las políticas públicas que ya están establecidas, ejercieran la ley como se debe y no fueran corruptas, no existiría esta furia, no existiría este coraje, esta rabia de saber que tú vas a denunciar y que el delincuente va a estar suelto porque dio una cantidad de dinero para estar libre otra vez en la calle y continuar delinquiendo. Y aparte, reconstruir el sistema, porque hace falta el desarrollo de la inteligencia emocional en nuestra población. No solamente se trata de ir a la escuela y estudiar un título y sacar 10 en las materias. Hay muchas personas que venimos y que vienen de familias disfuncionales que únicamente reciben violencia desde niños. En vez de recibir un amor, un te quiero, reciben amenazas, reciben golpes, reciben insultos, porque sus padres son pobres. Son pobres en amor, son pobres en atención. Y muchas veces son pobres hasta económicamente y ni siquiera les pueden dar de comer adecuadamente y eso les frustra. Y en vez de entender la problemática, los golpean a sus hijos, los humillan, los sobajan. Y ese niño escapa de su casa, esa niña escapa de su casa. Y va a la calle. Y la calle lo forma, la calle lo domestica. Y la calle lo termina convirtiendo en delincuente de la mano con toda esa represión, con toda esa depresión emocional. Con toda esa violencia interna que vivió de niño en su hogar, con todos esos golpes, e inclusive quizás hasta pudo haber sido violado por su propio padre o violada por su propio padre. He conocido de casos de mujeres que denuncian a su propio esposo, a su novio, que las violó, que las vejó, que las humilló,
van y levantan la denuncia y dicen, ay señorita, pues es que es su deber cumplir con su papel como mujer ante su pareja, ante su esposo. Supe un caso muy curioso en Chihuahua, me parece que fue, de una chica que fue violada por su padre 2 veces. Quedó embarazada, no abortó la chica porque quiso tener a sus hijos. O sea, los hijos eran de su propio padre. Fueron 2 niñas muy hermosas. Las niñas crecieron y esta mujer desarrolló odio hacia los hombres porque su padre la seguía golpeando y la seguía violando. Ella encontró refugio emocional en otra mujer, por lo cual al parecer desarrolló una orientación lésbica. Al enterarse el padre de ella de esto, le quita a sus niñas. Ella va y denuncia ante el gobierno de la entidad federativa. Y resulta que el señor gana la patria potestad de las hijas, a pesar de que ella denunció que el señor la había violado y de que eran sus hijas nietas. Y de que la misma madre temía que sus hijas fueran a correr con la misma suerte de ser violadas por esta bestia y que pudieran quedar una vez más embarazadas. Y como hay miles y millones de casos de mujeres que, es más, ya ni siquiera tienen el deseo de ir a denunciar. Muchas veces por miedo, muchas veces porque no tienen la información a la mano o sencillamente porque no viven con las mismas ventajas, no tienen los mismos privilegios que podría tener una mujer de clase alta con educación que viene de una familia funcional o medianamente funcional. Porque la realidad de una mujer afrodescendiente, de una mujer indígena, de una mujer de clase baja, de piel morena, que no viene de una familia funcional, de un buen estrato socioeconómico, es completamente diferente a la de una mujer blanca, de una buena familia, medianamente o altamente funcional. Sí, el tema del día de hoy es: el feminismo no funciona, las feministas estamos locas. Sí, no está funcionando por la corrupción, no está funcionando porque no se están dando adecuadamente las sinergias entre las esferas jurídica, política, social, cultural, psicológica. La religión también tiene aquí su que ver por muchas otras cosas, como lo mencioné con estas mujeres que son testigos de Jehová. Entre las mismas religiones se andan tirando basura. La católica con la cristiana, los guadalupanos contra los católicos, etcétera, etcétera, etcétera. Si como población no descubrimos que tenemos un tesoro en nuestras manos con la riqueza en la que vivimos, vamos a continuar en el hoyo. No se trata de ir a estudiar a la escuela nada más para aprenderte los estados y sus repúblicas o la geografía de México, saber sumar, restar o aprender sobre aritmética o trigonometría o física básica o química. Debería de haber una clase que hablara sobre el desarrollo de la inteligencia emocional o el desarrollo de las habilidades del pensamiento integral humano. Debería de haber una cultura de la atención a la salud mental, porque allá afuera en la calle hay mucha gente esquizofrénica, paranoica, borderline, con trastornos de identidad. Hay gente muy enferma que se hace pasar por gente normal y buena. Y también no tenemos esa cultura de acudir a un psicólogo. Y tristemente luego muchos psicólogos no están preparados de la manera adecuada e imponen sus dogmas religiosos o sus ideologías e inclusive imponen un machismo o una misoginia o una misandría también, porque también se puede dar la misandría. Existe la misandría, el odio hacia los hombres. Esto es, el feminismo nos sirve, las feministas están locas. No te despegues porque vamos a regresar con un tema que quizás pueda ser angular para poder comprender un poco más qué está pasando hoy día. No se despeguen, los dejo con esta canción de Anaí de la Paz, una mujer orgullosamente guerrerense, y se llama Hastig. No se despeguen, les mando un besito, regresamos.
otros, porque me perdí en tus ojos. Te quería solo para mí y me destruiste así. Necesitas decirle a todo el mundo que estás solo, que la vida ha sido malo contigo. Así, así, casi, casi, fui feliz y creí, creo que serías para mí. En tus ojos me perdí, una traición recibí, pero te busco aún así. Así, así, casi, casi, fui feliz y creí, creo que serías para mí. En tus ojos me perdí, una traición recibí, pero te busco aún así. Así, así, casi, casi, fui feliz y creí, creo que serías para mí. Fui feliz y creí, creo que serías para mí. Me dejé llevar por unos ojos bonitos, vi esa mirada en ti. Me dejé llevar por unos versitos, porque te quise para mí. Te sigo buscando en otros, porque me perdí en tus ojos. Te quería solo para mí y me destruiste así. Necesitas decirle a todo el mundo que estás solo, que la vida ha sido malo contigo. Así, así, casi, casi, fui feliz y creí, creo que serías para mí. En tus ojos me perdí, una traición recibí, pero te busco aún así. Así, así, casi, casi, fui feliz y creí, creo que serías para mí. En tus ojos me perdí, una traición recibí, pero te busco aún así. Así, así, casi, casi, fui feliz y creí, creo que serías para mí. Fui feliz y creí, creo que serías para mí. Y esto fue Hasi Hasi con Anaí de la Paz directamente desde Guerrero, México. Una mexicana que está lanzando sus primeros sencillos y que próximamente va a estar en un proyecto que ya se irán enterando de qué va. Así que regresamos con el tema de esta ocasión en el especial del marco conmemorativo del Día de la Lucha por los Derechos de la Mujer, que es internacional. El feminismo no sirve, las feministas están locas. Regresamos. Pues bien, este tema es bastante polémico porque si estudiamos a fondo las reacciones que se están dando en nuestro país, todos estos hechos violentos por parte de algunos grupos feministas radicales que molestan a mucha ciudadanía, inclusive a otras mujeres, que hay muchas mujeres que dicen, a mí el feminismo no me representa y no soy feminista, etcétera, etcétera. Ya les expliqué lo que es el feminismo, cómo ha nacido, porque mucha gente ni siquiera sabe lo que es el feminismo en verdad. Ya les expliqué el por qué el feminismo no está sirviendo, por qué el feminismo no sirve y por qué las feministas estamos locas. Ya les expliqué y les hablé también de la corrupción. Pero vamos a tomar lo que yo podría jurar que es la solución a todo este conflicto, que no nada más atañe a la violencia hacia las mujeres por género, atañe a la violencia en general, y es un tema que nuestro gobierno debería de tomar en cuenta, y si no lo hace, nosotros como ciudadanía comenzar a trabajarlo desde nuestros hogares para con nuestros hijos y para con nosotros mismos, y esto es el desarrollo de la inteligencia emocional. Pero tú te preguntarás, ¿de qué va la inteligencia emocional? Pues bien, siéntate y toma nota, o recuerda que este es un podcast y lo puedes repetir la cantidad de veces que tú quieras. Daniel Goleman nos habla de un aspecto muy importante en el desarrollo escolar del niño, el programa de educación de los sentimientos, que él define como la serie de capacidades que
la madre y el padre deben de brindar a sus hijas y a sus hijos y que son la base esencial de todo aprendizaje. Goldman sugiere 7 elementos clave, todos relacionados con la inteligencia emocional. Así que si tú tienes conflictos existenciales, no sabes hacia dónde jalar, no sabes dónde estás parado, dónde estás parada, tienes conflictos de pareja, sientes que el dinero no te alcanza, sientes que tus hijos te están rebelando, o tú sientes que tienes deudas con tus padres, tienes conflictos. Aprende a desarrollar estos 7 pilares y si no, una vez más puedes recurrir a terapia asistencial. Recuerda, yo estoy ejerciendo este sistema de atención emocional basado en un sistema único creado para ayudar a que la solvencia emocional sea alta y ayudar a desprenderte de todos los problemas que atañen con tu vida. El primer pilar es la confianza y se define como esa sensación de controlar y dominar el cuerpo propio, los sentimientos y el mundo. Es la sensación de que tú vas a tener a tu lado gente que será amable contigo y de lo que tú emprendas, todo eso que tú emprendas, vas a tener éxito. Segundo pilar es la curiosidad, que es la sensación de que descubrir cosas nuevas es algo positivo y te produce el placer. Tan solo desde la primera parte, que es la confianza, nos encontramos con un gran muro, porque muchas personas ni siquiera confiamos en nosotros mismos, no sabemos ni siquiera controlar ni dominar nuestro propio cuerpo, nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestra mente. Nos domina nuestra mente, nos domina nuestro cuerpo y ni siquiera sabemos cómo ejercer ese control sobre la propia mente y sobre el cuerpo. Les repito y les recuerdo que hay estrategias para poder desarrollar la inteligencia emocional y aprender a controlar tu mente, no dejar que tu mente te controle en ti. Y eso se logra a través de sesiones de trabajo individuales o familiares o de pareja. Luego imagínate si no te encuentras con gente amable a tu lado. En un país como México, a veces es casi imposible encontrarte con gente amable en la calle. Pero carajo, si no te encuentras con gente amable, sé tú una gente amable contigo misma, contigo mismo y con los demás. Y te lo juro, yo lo he vivido en carne propia. Salgo de mi casa siendo amable y me encuentro con una respuesta recíproca. Salgo y obsequio una sonrisa y me regresan una sonrisa. En cambio, los días que salgo enojada y con mi jetota así de la chingada, pues me encuentro gente con jetota y de la chingada. Después imagínate, si no tienes confianza en que lo que vas a emprender va a tener éxito, ya vas con la mentalidad de que vas a fracasar y de que eres un maldito, una maldita jodida, una maldita fracasada, porque eso también te lo decía tu mamá y tu papá, pues ya vas con la mente preparada para el fracaso. ¿Se dan cuenta cómo desde este punto de la confianza comienza a ver muchas cosas que por ahí te pueden mover y hacer ruido? Después viene la curiosidad, que es la sensación de que descubrir cosas nuevas es algo positivo y te llevará al placer. Para comenzar, mucha gente se siente avergonzada de sentir placer, porque muchas religiones castigan el placer desde que se creó el estoicismo con Séneca. Googleen estoicismo y Séneca y van a entender un poquito más al respecto. Y de cómo los bizantinos fueron incorporando esto a la corriente católica. El control de las masas siempre se da porque las masas no quieren informarse, no quieren salir de sus zonas de confort. Y si no sales de tu zona de confort como individuo, no estimulas a tu familia, a tus hijos, a la gente que está a ti cerca, vas entonces a seguir replicando como masa esta zona de confort. El tercer punto es la intencionalidad, que se define como el deseo y la capacidad de producir un impacto y de actuar al respecto con persistencia. Es cuando tú tienes esas ganas, ese ánimo, ese ahínco y también te sientes capaz de ejercer, de actuar, de hacer algo que te guste, que te apasiona y que eso va a impactar en tu sociedad, en tu familia, en tu colonia. Esto está relacionado con una sensación de competencia, de sentirte competente y de ser eficaz. Y esto lo debes de efectuar de manera persistente y continua, ser disciplinado al respecto. Pero muchas veces la gente ni siquiera sabe que tiene esa capacidad, ni siquiera se conoce capaz porque una vez más
viene desde niña, desde niño, con la idea de que es incapaz, de que no puede y de que está difícil. Entonces, si toda la puta vida te la pasan diciendo desde niño que no se puede, que está difícil y que no hay, de adulto vas a ser un jodido que va a creer que está difícil, que no se puede y que no hay. Debes de romper con esos esquemas y salir de esas zonas de confort. No es fácil. Por ello, habemos personas especialistas en el tema que te podemos ayudar. Después viene el autocontrol, que es la capacidad de dominar y modular las propias acciones de manera apropiada de acuerdo con la edad. Y esto se da con la cuestión de sensación de control interno. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando tienen autocontrol? ¿Cuántas y cuántos de ustedes son conscientes de decir, hasta aquí dejo de tomar, hasta aquí llego? No, porque muchas veces estamos tan vacíos por dentro que no nos importa alcoholizarnos, drogarnos, comer de más, tener sexo sin protección, hacernos daño, porque estamos lastimados desde niños. Somos niños lastimados, somos niños humillados, muchos que estamos viviendo en este país. Por eso de adultos estamos conflictuados, por eso de adultos somos violentos. La violencia que hay en un adulto es porque hay un niño humillado, sin amor y abandonado. Pero no todo está perdido, les repito una vez más. Salir de la zona de confort, tomar la terapia adecuada, seguir los protocolos correctos, te ayuda a tomar la decisión de actuar contra la situación que se te está presentando de negatividad. Después viene la relación, que es la capacidad de comprometerse con otros, basada en la sensación de ser comprendido y de comprender a los demás. Este estímulo social en el cual tú como ente sano y productivo te insertas en esta sociedad y tienes y desarrollas la capacidad de comprometerte con compañeros de trabajo, con tu familia, contigo mismo, con tu pareja, con tus hijos, y que les vas a comprender y ellas te van a comprender a ti. Pero dígame, en la realidad, si llega a suceder esto, muchas veces ni siquiera nosotras y nosotros mismos nos permitimos comprendernos, nos castigamos, somos nuestros peores jueces, o andamos sueltos cual viles gallinas de rancho sin corral. ¿Se dan cuenta cómo hace falta tanta información y aplicar tantos conocimientos? Después viene la capacidad de comunicación. Es otro factor que a muchas personas no se les da. Yo aprendí a comunicarme, amén de que nací con un dote, con un don de la palabra. Se define la capacidad de comunicación como el deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Está relacionado con la sensación de confianza en los otros y el placer de comprometerse con ellos. Sin embargo, si venimos de un hogar en el que cuando se enojaban nuestros padres, nos dejaban de hablar, nos aplicaban la ley de hielo, se cortaba la comunicación, ¿cómo carajos vas a aprender entonces a ser un adulto que se comunica si no te lo enseñaron en casa? Bueno, pues no le echamos la culpa ya a nuestros padres. Aprendamos del desarrollo de la inteligencia emocional y el desarrollo de las habilidades del pensamiento integral humano. Rompe con esas cadenas y con esas ataduras y comienza una nueva vida. Y por último, y no menos importante, es la cooperatividad, que es la capacidad de equilibrar las propias necesidades con las demás en una actividad grupal. ¿Se dan cuenta? La capacidad de equilibrar las propias necesidades con la de los demás y una actividad grupal. En una actividad grupal, perdón. Si ni siquiera nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, ¿cómo vamos entonces a poder desarrollar todos estos puntos? Para empezar, si ni siquiera los conocemos, no nos queremos salir de nuestras zonas de confort y estamos constantemente echándole la culpa a nuestros padres, viviendo en el pasado y ansiando el futuro. No estamos viviendo el momento y no queremos enfrentar todo ese cuerpo del dolor que nos cega, que nos hace apáticos, violentos, corruptos. Podríamos ser una primera potencia mundial toda Latinoamérica. El día que nos quitemos tanta mierda de la cabeza, quizás ese día, y me gustaría llegar a vivirlo y verlo, podríamos gobernar el mundo con un equilibrio tan bello como lo tenían nuestras culturas ancestrales, que teníamos comunión con la naturaleza. Sin embargo, el hambre de poder, la ambición, los lujos y el materialismo está autodestruyendo a nuestra propia especie humana y, al parecer,
No hemos aprendido del pasado y estamos destinados a fracasar y quizás a extinguirnos porque ya hemos llevado a la extinción a especies de animales irracionales cuando nosotros somos supuestamente un animal racional, somos un homínido racional. Espero que les haya gustado este programa, está un poco duro, a mucha gente inclusive le va a dar hueva llegar hasta este punto. Si llegaste a este punto y me estás escuchando todavía, felicidades. Espero que puedas reflexionar, introyectar toda esta información y comprender que habemos personas con diferentes privilegios, unas más, unas menos. Y por ahí escuché una vez que vemos 4 tipos de personas en este mundo. Las que nacen con privilegios, estudian, trabajan, son disciplinados y siguen manteniendo esos privilegios. Gente que nace con privilegios, pero no es consciente de tal situación. Se gasta el dinero de la herencia de sus padres, se droga, termina en las calles y termina siendo una piltrafa humana en la calle, de vagabundo, de homeless. Después existen las personas que nacimos jodidas, sin privilegios o con algunos cuantos. Más que nada intelectuales, físicos. Pero no creen en sí mismas y terminan igual en la miseria, destruyéndose, haciéndose daño en drogas, en alcohol, suicidándose de una enfermedad de transmisión sexual mal cuidada, etc. O existimos otras personas que nacimos con pocos privilegios o nulos. La vida nos dio madrazos. Nos enseñó a chingadazos, como se dice aquí en México. Nos disciplinamos, salimos de zonas de confort, estudiamos sobre diferentes temas. Decidimos cambiar el cómo hacer las cosas. Y despertamos, se podría decir. Y estamos haciendo una diferencia, estamos haciendo un diferenciador. Queriendo llevar a los demás a la iluminación de la mente. Les repito una vez más, si llegaste hasta este punto te felicito porque te interesa tu país, te interesa tu sociedad. Y creo que juntas podemos encontrar una solución. Pero bueno, esto fue El feminismo nos sirve y las feministas estamos locas. Espero que les haya gustado y no te despegues porque tenemos programas muy interesantes de cualquier índole. Si te sigue interesando o quieres escuchar o tratar algún tema que a ti te pueda llamar la atención, envíame un mensaje y con gusto me pondré en contacto contigo. Te mando un abrazo, un beso y muchísimas gracias. Espero puedas difundir este podcast. Recuerda que lo puedes escuchar la cantidad de veces que tú quieras, a cualquier hora del día. Y ojalá pueda llegar a una sola persona. Con una me conformo. Me gustaría que fueran muchas. Y no por conformista. El día de mañana puedo llegar a 2 y pasado mañana a 3, a 5, a 20. Pero por hoy, aunque sea con una, sería yo muy feliz. Me retracto, no me conformaría, sería muy feliz. Te invito a que abras tu mente y entiendas un poco más allá los movimientos sociales que se dan muchas veces por corrupción con las autoridades. Muchísimas gracias, te mando un beso y que Madre Naturaleza te bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo.